y vamos a ir un poquito al recién nacido. Previo al recién nacido, voy a volver para atrás, para atrás, para atrás, y voy a detenerme acá un poquito. Posterior al periodo fetal va a haber un momento, obviamente, que ese periodo fetal se va a culminar, va a ser con el momento del parto, ya sea un parto natural o vaginal, que es lo que en general al parto vaginal se le dice parto natural, o por cesárea. Vuelvo a decir, ahí depende mucho de no solo la situación puntual de la persona gestante en cuanto a nivel físico y de situación, ¿no? Y también del feto, porque puede ser que no esté en condiciones de poder nacer con un parto vaginal, porque no sé, está con el cordón umbilical alrededor del cuello, porque no está bien posicionado, por las características de la persona gestante, pero por ahí no tiene buena dilatación, eh, o se considera que está teniendo un sufrimiento fetal porque está teniendo, digamos, mucha fuerza para poder, digamos, poder nacer. Puede ser que el parto no se haga de forma vaginal, sino que sea a través de cesárea. Em, Acá por ahí tomo algo que en el texto de Delval lo nombran y que bueno, nosotros lo vamos a desarrollar desde los aspectos afectivos, pero hay una pregunta que siempre rondó, digamos, o ronda alrededor, quizás más en el pasado, ¿no? Alrededor de esta idea del parto, es de si había o no sufrimiento psíquico a nivel del parto, ¿no? Uno puede pensar en un sufrimiento fetal cuando haya una cuestión también a nivel físico que está observándose, pero la pregunta de algunos eh, investigadores a nivel del desarrollo era más a nivel emocional, a nivel psíquico. Y en ese sentido, la pregunta en general se las planteaba desde el psicoanálisis, ¿no? Y en ese sentido, hay como posiciones desde el psicoanálisis bastante diferentes, ¿no? Desde la mirada más de Freud, plantea que no hay un sufrimiento psíquico, un trauma, mejor dicho, ¿no? En ese momento del nacimiento, y otros psicoanalistas, como por ejemplo Melanie Klein, y quienes adhieren a su mirada teórica, consideran que sí, ¿no? Principalmente quien habló de trauma de nacimiento fue Otto Rank, un autor que tiene una mirada, digamos, desde el psicoanálisis más kleiniana, más de la escuela inglesa, en donde el posicionamiento teórico es distinto al de Freud, ¿no? ¿Por qué Freud dice que no hay un trauma en el momento del nacimiento? Porque justamente plantea que en el momento del nacimiento no hay un yo que pueda eh, tomar, digamos, esa sensación y significarla como algo traumático. Eh, por lo tanto, al no haber un yo todavía conformado en el momento del nacimiento, no podemos hablar de trauma o de ansiedad o de angustia ante esa situación, que no tiene nada que ver con que el, el, el bebé al momento del nacimiento llore, ¿no? El llanto también es una respuesta fisiológica en realidad, ¿no? No como el llanto como una respuesta emocional y consciente de, de ese sujeto. En cambio, Otto Rank y la mirada más del psicoanálisis de la escuela inglesa plantea, a diferencia de lo que dice Freud, que ya hay un yo en el momento del nacimiento porque hay un registro de ansiedades, hay un registro de una angustia ante una situación displacentera como es el cambio de un contexto intrauterino con ciertas condiciones a un contexto fuera del útero con un montón de estímulos que, que, que además los percibe como, a ver, como disruptivos, como negativos, como que lo atacan, ¿no? Como algo que viene de afuera y que me genera un malestar. Entonces, ahí tenemos como posiciones desde la mirada psicoanalítica muy encontradas, muy diferentes, eh,
que a ver, no hay una correcta y una incorrecta, sino que es el posicionamiento teórico desde donde uno como investigador, podríamos decirlo así, se posicione, porque tampoco va a tener una respuesta del recién nacido ante esa pregunta. Entonces, esto en cuanto a lo afectivo al momento del nacimiento, ¿no? Quienes consideran que no hay un trauma en el momento del nacimiento, y quienes consideran que sí, porque hay un cambio importante entre la vida intrauterina y la vida fuera del útero, que obviamente que no quiere decir que ese trauma va a generar una dificultad en el desarrollo o que va a generar algún tipo de síntoma, pero que sí es algo que se vivencia como traumático. Bien. Paren que me voy a ir para atrás, porque estábamos acá. Vamos al recién nacido. Este recién nacido va a tener funciones. Vamos a ver en relación a esto algo que tiene que ver con lo primero, podríamos decir antes de hablar de las funciones, lo que se considera como las condiciones necesarias para evaluar ese recién nacido y ver cómo es su situación o cómo viene su desarrollo, más allá del seguimiento que uno pueda tener a nivel de la vida intrauterina, porque en el momento del parto, ese pasaje de una vida intrauterina a una vida fuera del útero va a implicar poner en juego funciones o poner en juego órganos y sistemas que hasta el momento no estaban siendo necesarios. Entonces hay que ver cómo está motrizmente a nivel de la tonicidad, cómo está a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel, digamos, cardíaco y circulatorio, si hay o no hay respuestas reflejas. Entonces todo eso nos da una información en ese primer momento y esa información se logra con lo que se denomina el test de Apgar. Perdón. Bueno, ahora me voy a ir para ahí. Es que está armado distinto. A ver, cuando hablamos de funciones vamos a encontrar que esas funciones que va a llevar adelante al recién nacido tienen que ver con su actividad, ¿no? Con actividades que va a hacer, no solo en el momento del nacimiento, sino a lo largo de todo el primer año, básicamente. Lo que pasa es que a lo largo del primer año vamos a tener como un primer trimestre en donde estas funciones o estas actividades van a estar con ciertas características, y a lo largo de la medida que va creciendo, va desarrollándose, a lo largo de ese año, vamos a encontrar diferencias, maduraciones respecto a esas actividades, la incorporación de nuevas actividades más allá de estas. Pero las tres básicas, podríamos decir, es el sueño, o sea, cómo es el dormir, cómo es la alimentación y cómo es la eliminación de residuos. Entonces, en cuanto al dormir, en cuanto al sueño, también lo que tenemos en relación a esto son lo que nos va a permitir conocer o entender los diferentes estados por los que va a atravesar el recién nacido. Pero en general, esto que un poco en chiste yo lo decía respecto a David, el hecho de que uno, a ver, tenga el adulto y el niño ya en lo que tiene que ver con la niñez, ¿no? La primera infancia, tiene una regulación, digamos, del sueño muy distinta a la que tiene el recién nacido. El recién nacido, por un lado, tiene periodos de sueño y vigilia diferentes, mucho más cortos, de vigilia mucho más cortos, de sueño quizás en la totalidad largos, pero que se van dando por ciclos, ¿no? Que no es que se acuesta a dormir 8 horas de corrido, sino que tiene momentos y ciclos en donde está despierto o despierta y después, digamos, en ese momento se produce la alimentación y luego se produce un periodo de sueño, que el sueño tampoco es siempre un sueño profundo, ¿no? Dependerá de cada sujeto cómo es las características de ese sueño. Y va teniendo como una regularidad en su propio ciclo digamos, de un dormir, que en líneas generales, al principio,
puede llegar a dormir entre 16 y 20 horas, pero obviamente que no se produce de forma corrida, sino que se va dando por momentos, ¿no? Por ahí un ratito está despierto, después duerme, después vuelve a despertarse y así se va dando. ¿Qué es lo ideal? ¿Cuál es la regularidad ideal para un recién nacido? La verdad que no les puedo responder, porque esto es muy subjetivo, no subjetivo, más bien muy individual, muy propio de las características de cada recién nacido. Ya hay características respecto a esos ciclos de sueño y vigilia intrauterinamente. Ya la persona gestante puede saber si hay, digamos, características en cuanto a que hay horarios en los que se siente que está despierto, que está moviéndose, y otros en los cuales está como más tranqui, no se mueve tanto, principalmente desde les diría, entre los 7 meses en adelante, ¿no? Hasta hacia el final del desarrollo intrauterino, en donde hay mucho más movimiento, menos lugar para poder moverse, entonces se siente mucho más la actividad del feto. Entonces, esas mismas características no es que van a cambiar al momento del nacimiento. Y algo que uno tiene que comprender es que, digamos, en esta nueva dinámica, no se va a poder ejercer una adaptación a las rutinas que tenía el entorno familiar inmediatamente o al cabo de unas semanas. Posiblemente lleve bastante tiempo poder lograr un equilibrio entre las características del recién nacido y las características que estaba teniendo la familia previamente o los progenitores previamente al nacimiento del sujeto. Hola. Bien, alimentarse. Bueno, a ver, la alimentación dependerá, a ver, obviamente de la experiencia que tenga el progenitor, la progenitor que esté llevando adelante la tarea de la alimentación, pero también de las características de ese bebé. Pero en líneas generales, Del Val dice que pueden haber sesiones de aproximadamente 20 minutos, media hora, eh, y luego un periodo de sueño, luego nuevamente. En líneas generales, entre 2 y 3 horas se suele plantear que tiene que ser el intervalo entre un periodo de alimentación y otro. A ver, ahí dependerá de la demanda también de este recién nacido. Porque bueno, hay algunos que a la hora se despiertan con hambre, dependerá de las características, digamos, de cuánto tiempo duró la sesión de alimentación. Lo importante es, yo les diría, no excederse en ese intervalo de más, ¿no? Que no pasen demasiadas horas, y estamos hablando de un intervalo de 5 horas en un recién nacido entre alimentación y alimentación, la verdad que no es tan recomendado. ¿Por qué? Porque durante esto no le pasa solo al recién nacido, nos pasa a nosotros también. Nosotros cuando dormimos estamos generando una actividad. No es que cuando dormimos no hacemos nada y no perdemos calorías. Perdemos calorías, utilizamos glucosa porque necesitamos generar energía para poder mantener todo el sistema, no solo el sistema nervioso, sino todo nuestro organismo en funcionamiento. Obviamente que no quemamos las mismas calorías y usamos las mismas cantidades de glucosas y de nutrientes que lo haríamos quizás durante una actividad, pero sí lo hacemos. Cuando nosotros estamos demasiado tiempo en un estado de sueño, estamos consumiendo un montón de recursos, digamos, de glucosa, para poder sostener esa actividad del dormir. Por lo tanto, que si no ingerimos la suficiente cantidad de alimentación, también estamos gastando más de lo que, eh, de lo que corresponde, digamos. Y entonces, por eso es importante ese adecuado equilibrio entre sueño y vigilia y los tiempos para poder lograr la alimentación adecuada que le permita poder ir generando el desarrollo y la maduración de su sistema nervioso, de su sistema, digamos, a nivel físico, de sus diferentes sistemas, eh, digamos, corporales, no solamente nervioso, pero puntualmente a nivel cerebral,
hay un gran consumo de glucosa y un gran consumo de oxígeno. Entonces, es muy importante en este sentido. Algo que me olvidé de decir, y cuando dije ahora oxígeno, recordé que en el parto, yo hablé, digamos, de esto de sufrimiento fetal, pero en el parto pueden generarse algunas situaciones eh, que puedan llegar a tener una influencia a nivel del desarrollo, como por ejemplo anoxias, o sea, falta de oxígeno al momento del nacimiento, eh, algún tipo de, digamos, intervención externa, como por ejemplo un parto con forceps, podía generar algún tipo de, digamos, trauma, podríamos decirlo así, pero a nivel físico, a nivel que pueda llegar a afectar el desarrollo. Entonces eso me había olvidado decirlo, pero para tenerlo en cuenta. Y por último, el tema de la eliminación de residuos, que tiene que ver con, bueno, la frecuencia o las cantidades de veces en que se eliminan tanto la orina como la materia fecal, que lo que es, obviamente, al principio tenemos muchísima más eliminación de orina, en líneas generales es bastante, digamos, mayor la cantidad que se elimina la orina, en relación a materia fecal, ¿no? Entre 15 o 20 veces dice Delval que se puede llegar a producir la eliminación de la orina, y al principio tal vez materia fecal encontremos que haya entre 2 o 3 por día, puede ser que después haya un poco más. Puede pasar que no se produzca eliminación de materia fecal durante un día, durante dos, en líneas generales, dependerá del momento, digamos, si es un recién nacido en la primera semana o si ya lleva varias semanas, cuál es la intervención. Yo lo que siempre les digo, no hay una ciencia exacta. Me parece que acá lo importante es entender que el desarrollo, ustedes lo que van a tener es la información de esto, y esto depende también de la intervención de otros profesionales, porque por ejemplo puede haber sucedido que eh, un recién nacido estuvo con problemas o con dificultades para eliminar ya sea la orina o la materia fecal, y que, digamos, familiarmente no se haya pensado eso como un problema, o sí se haya pensado un problema y a nivel médico no se le haya dado lugar. Entonces, muchas veces cuando uno brinda esa información, puede ser que si no se considera un problema o a nivel médico no se lo pensó como algo que podía afectarlo, eh, pueda llegar a no estar esa información, ¿no? Porque no es relevante. Pero por eso a veces también la información que uno tiene de esos momentos, que siempre suele ser mediada por los padres, por los progenitores, tiende a ser a veces no tan exacta, ¿sí? No es tan exacta en respecto a la información, porque muchas veces, o por desconocimiento, o porque no se lo, digamos, sí se consideró, pero no se dio lugar a nivel médico, o porque no recuerdan, puede ser que mucho de esta información uno la pierda, ¿no? Que no la tenga registrada. Eh, ay, perdón, apreté algo que no debía. Bien, yo les hablé esto del test de Apgar porque, a ver, justamente lo que les decía recién dependerá de cómo es en ese momento del parto, eh, o sea, posterior al parto, cómo es el estado, cómo es digamos, las respuestas que va teniendo el recién nacido, una gran información para poder entender y comprender si el desarrollo se dio adecuadamente, si en el momento del parto se generó o no algo que pueda llegar a afectar el desarrollo futuro. El test de Apgar es un test que, digamos, que lo propuso y lo empezó a utilizar una doctora, justamente, un poco casualidad, ¿no? El apellido de ella da lugar a las iniciales de los aspectos que se va a tener en cuenta, y una de ellas es, bueno, la apariencia, se va evaluando con una puntuación en función del estado. Si vemos que está violeta, bueno, obviamente que se va a poner una puntuación. Si vemos que tiene las extremidades en color azul, violeta, estamos hablando ahí de algo de lo que tiene que ver con una anoxia o con algún tipo de falta de oxígeno. Y si vemos que tiene un color rosadito,
o digamos, no digo rosadito porque estoy viendo acá rosa, pero es que no tiene que ser, ese es un grave error de pensar que la piel es color rosa, me hago mea culpa porque siempre digo la misma pavada. Un color de piel acorde a las características de la persona, porque rosadito casi ninguno es. Eh, se le puntúa como 2, ¿no? Un tono que no está, o sea, casi siempre es más tirando a lo colorado, digamos, ¿no? Porque imagínense la fuerza y la energía que se generó para poder nacer, excepto que sea un parto por cesárea, que ahí no habría tanto esfuerzo. Pero lo que se busca es que no haya un color azul o violeta, eh, que nos dé cuenta de algún tipo de anoxia. El pulso, obviamente, se toma el pulso, se ve cuáles son las pulsaciones, si hay pulsaciones, si no hay pulsaciones, si no hay pulsaciones, obviamente es algo sumamente grave, menos de 100 o más de 100, más de 100 es lo adecuado. Gestos, digamos, llora, cuando esto que llora, hace gestos, gesticula, hay una gesticulación. A la vez el llanto nos permite poder ver a nivel de la respiración, a nivel de la fuerza y el esfuerzo respiratorio para poder, digamos, empezar a subsistir a nivel digamos, extrauterinamente. Y la actividad es el tono muscular, ¿no? Si está hipotónico o si hay un buen tono muscular, ¿no? Hipotónico sería algo que no se puede sostener más allá de la fragilidad, obviamente, que tiene un recién nacido, pero en este sentido se evalúa, se puntúa, si cuenta con todas las características, digamos, en cuanto a color, frecuencia cardíaca, reflejos, bueno, los reflejos lo vamos a ver puntualmente qué tipos de reflejos aparecen en el recién nacido, se puntúa a todos y se considera que está, digamos, en condiciones de poder continuar con, digamos, la internación con la madre, y si vemos que está en realidad en alguno de estos aspectos no está bien, seguramente se lo pase a NEO para poder monitorizar y evaluar y poder ayudar a que pueda eh, avanzar en el desarrollo posterior al nacimiento. En general ahí, bueno, pasan periodo de neo, a veces necesidad de incubadora, depende también, eso también depende mucho si es un parto a término en cuanto a la gestación o si se ha producido digamos, un parto prematuro. Entonces, obviamente que ahí, dependiendo de la situación del parto y de la semana en la que se produce el parto, también uno va a tener en cuenta de antemano algunas cuestiones que puedan llegar a suceder, ¿no? Bien, perdón, me voy. Bueno, yo les hablaba de estos diferentes estados en cuanto a la actividad y en cuanto, digamos, al sueño, ¿no? A esos estados en cuanto a sueño y vigilia, en el cual el recién nacido va a estar. Tenemos 5 estados, y el primero lo que vamos a tener es generalmente un sueño regular, es un sueño en el cual, digamos, no tenemos movimientos oculares, ni hay movimientos de las extremidades, ni gesticulaciones, vemos que está durmiendo hasta diría profundamente, ¿no? Pareciera, digamos, tener estas características. En líneas generales suele ser en el recién nacido algo que se da bastante, pero vuelvo a decir, a veces tiene que ver con las características del sujeto, digamos, del recién nacido, que, que se pueda dar o no mayoritariamente un sueño regular sobre un sueño irregular. Un sueño irregular es un sueño en el cual hay, digamos, una actividad ocular, hay movimientos digamos, si bien tiene los ojos cerrados, hay movimientos oculares, o puede haber gesticulaciones, o puede haber algún tipo de gemido, como si estuviera, digamos, despierto, pero que en realidad sigue estando dormido, o movimientos de las manos, pero sigue estando en un estado de sueño. Alternado a estos
momentos del sueño podemos encontrar momentos de inactividad alerta, o sea, está despierto, no está en un estado de sueño, está en un estado de vigilia, pero hay una, digamos, una baja de actividad, no está moviéndose, quizás casi siempre suele ser la actividad que se produce posterior a la alimentación, o cuando recién se despiertan, que está como fijo, con la mirada fija en algún punto, pero que no hay ni movimientos, ni llanto. A ver, no suele ser una inactividad que dure mucho tiempo, ¿no? Sí se produce, pero quizás al ratito empieza a haber algún tipo de actividad más, más efusiva, o sea, como por ahí puede haber llanto, puede haber movimientos, dependiendo, en un recién nacido no va a haber tantos movimientos, pero sí a medida que va creciendo también encontramos que puede suceder. La actividad despierta, bueno, es la actividad que, digamos, está en líneas generales con una motricidad, con movimientos que principalmente cuando por ahí las cambiamos o los cambiamos, entonces ahí vemos que está activo, está despierto y puede, digamos, y hay tal vez puede haber algún tipo de gesto ante el gesto del adulto, bueno, dependiendo, si hablamos de un recién nacido de no sé, de 2 días, obviamente que no vamos a encontrar tanta actividad, pero sí lo va a haber. Y el llanto, que el llanto pasa por diferentes momentos, va evolucionando a medida que va atravesando el recién nacido, digamos, los diferentes también, las diferentes semanas y diferentes meses, porque al principio el llanto es bastante indiferenciado, pero luego se empiezan a diferenciar, y principalmente los progenitores, a diferenciar un llanto para el momento de la alimentación, un llanto para el momento de, digamos, de que él pueda sentir algún dolor, llanto cuando está enojado o enojada. Entonces vamos encontrando diferencias a medida que va pasando las semanas y a medida que van pasando los meses para poder diferenciar ese llanto, y principalmente los progenitores que están constantemente escuchando y observando las situaciones que se van vivenciando. Entonces, al principio encontramos mucha indiferenciación, pero a medida que va avanzando, uno empieza a observar que ya empieza a diferenciarse ese llanto, no solo porque quien lo interpreta puede diferenciar algunas cosas, sino también porque se va generando un llanto distinto en el recién nacido. Y acá lo podemos asociar en cierta manera con lo que dice Spitz, de ese diálogo que va dándose entre la madre y el recién nacido, el hijo, la hija, porque también ese llanto se va a empezar a interpretar por el progenitor o la progenitora de una manera diferente, ¿no? Entonces, obviamente que hay un otro que va a interpretar y le va a dar contexto al llanto, y a su vez eso va a hacer que el recién nacido también vaya generando una diferenciación interna de su propio llanto. Bien, vamos a encontrar que a su vez van a haber diferentes capacidades del recién nacido. Vamos a tener capacidades para recibir información que tienen que ver con los sentidos, ya sea a nivel visual, auditivo, olfatorio, táctil, gustativo, digamos, en cuanto al gusto. En general, en líneas generales, el desarrollo siempre se sostiene sobre dos sentidos muy importantes, o yo le diría dos sentidos muy importantes, pero con el complemento de un tercero. El visual, el auditivo y el complemento de lo táctil desde el punto de vista de lo motriz, ¿no? De la manipulación. Entonces, en general son tres sentidos que van a ser de base fundamental para muchas otras adquisiciones, pero tanto lo olfatorio como lo gustativo no es que no son importantes. A ver, son importantes, tal vez la estimulación que genere estos sentidos no sea tanta como la estimulación que genera lo visual, lo auditivo y lo táctil. Pero cualquiera de estos sentidos son, digamos, sistemas como para recibir información. Cuando nosotros vamos a hablar de desarrollo, siempre vamos a partir de
situaciones de desarrollo en las cuales estos sistemas estén en funcionamiento de manera adecuada, ¿no? Adecuada, digo, entre comillas, en el sentido de, bueno, esté funcionando, esté, digamos, sin ningún tipo de dificultad, o si la tiene, que esté en alguna forma compensada esa dificultad. Entonces, bueno, en líneas generales no vamos a estar hablando tanto de las situaciones en las cuales alguno de estos sentidos puedan no estar, pero, o estar afectados de alguna manera, pero obviamente que el desarrollo también va a estar en alguna manera siendo diferente si alguno de estos sentidos tiene alguna afectación o no está funcionalmente eh, respondiendo a los estímulos. Para dar información, el llanto, que les nombré recién, es uno de los, digamos, elementos para dar información con los que cuenta, con esta capacidad para dar información con la que cuenta el recién nacido. Pero también la sonrisa. En el tercer mes vamos a ver que la sonrisa va a adquirir una característica más social. Ustedes lo están leyendo, si no lo leyeron, lo van a leer cuando vean el trabajito de Spitz, pero previo a eso hay una sonrisa, es más lo que se denomina una sonrisa endógena, no tiene tanta, tanta influencia en el desarrollo psíquico, pero sí existe, está y hay una respuesta, es lo que se denomina más bien como una respuesta más fisiológica o hasta refleja, pero cuando pasamos los 3 meses ya hay una sonrisa social y empieza a tener otro significado eso en el desarrollo afectivo digamos, afectivo principalmente del sujeto. Y por último, las capacidades para actuar, los reflejos. Tenemos varios reflejos. Este cuadrito no lo tienen así. Yo lo voy a poner en Classroom cuando ponga los videos. Le voy a poner también este cuadrito para que ustedes lo tengan y les sirva, porque Delval no tiene tan bien detallado y tiene algunos que por ahí acá aparecen, pero que no están tan desarrollados por Delval, o sea, en este aparecen algunos que por Delval no están tan desarrollados y me parece que son importantes. Esto es un cuadrito que yo lo tomé de Laura Berg, digamos, del mismo libro que saqué lo de los métodos y las teorías, tomé también este cuadrito de reflejos, no es que lo armé yo ni nada por el estilo, es un cuadrito que lo tomé del libro de Laura Berg, pero me parece interesante, lo voy a poner en Classroom para que lo tengan también ustedes, y lo puedan estudiar también desde acá. A ver, vamos a tener diferentes tipos de reflejos. Quizás los más importantes sean el de succión y el de prensión, porque vamos a ir viendo que después van a dar lugar a cuestiones afectivas y cuestiones cognitivas, digamos, que van a desarrollarse por otros autores, pero los demás no es que no sean importantes, todos son importantes, son necesarios que sucedan. Algunos reflejos, bueno, el de succión y el de prensión se vuelven luego del primer trimestre, se empiezan a volver actividades voluntarias, ya dejan de ser reflejos, que el reflejo sería algo involuntario, para empezar a ser voluntario, empezar a progresar, a madurar en una conducta voluntaria. Después tenemos algunos reflejos como el de natación, el de marcha, el de escalada, o, bueno, el de reptación, o el de escalada o ascensiones, es cualquiera de las dos, que van a ser reflejos que, si bien van a aparecer, van a estar como reflejos los primeros meses, luego van a desaparecer y posteriormente van a aprenderse, ¿no? Pueden aprenderse como no, por ejemplo el de natación puede ser que se aprenda como que no, pero con respecto, por ejemplo, al de marcha, al de ascensión, sí. Obviamente que ese aprendizaje va a ser paulatino, no es que es automáticamente de la noche a la mañana, ¿no? Va a ir pasando diferentes momentos para poder lograrse la actividad de manera voluntaria, pero es a partir de un aprendizaje. Una maduración, obviamente, de los sistemas neuronales, neuromotrices, digamos, para poder generar
digamos, esa posibilidad, ¿no? Si bien puede estar el reflejo de marcha, voluntariamente poder pararse y caminar es algo que tiene que ir pasando por diferentes momentos. Primero se tiene que lograr el sostén de la cabeza, luego poder sentarse sin apoyatura, luego poder andar de manera, puede ser reptando o gateando, poder tener la fuerza necesaria muscularmente para poder, a nivel digamos, con sostén, poder lograr una bípeda estación, o sea, pararse, posteriormente lograr caminar con sostén, con ayuda, y luego lograr no solo que neuromuscularmente la madurez para poder caminar sin apoyatura, sino también la confianza, les diría, a nivel psíquico, de poder hacerlo sin depender de un otro. Entonces, es todo un proceso, no es que todo se da de la noche a la mañana y porque tiene tal edad se va a dar. Pero sí está el reflejo, y está perfecto que esté el reflejo porque también eso da cuenta de que en algún momento, madurativamente, podrá aparecer tal vez, si no hubo nada que lo afecte, podrá aparecer eh, la conducta con el aprendizaje correspondiente. Y después los demás, el tónico cervical, Eva Vigi, Moro, son reflejos que aparecen, son importantes que estén en el recién nacido, pero después van a desaparecer entre los 6 y 8 meses, o sea, antes del año desaparecen y no se vuelven a recuperar, y está bien que no se vuelva a recuperar. Digamos, en algún momento su desaparición también da cuenta de que el desarrollo se está dando de forma adecuada. Bueno, esto después se los dejo, que es cada uno, es muy fácil para entender. Y acá les pongo algo más, un poco yendo hacia lo que les venía diciendo, eh, que a nivel cerebral, lo que tenemos en el recién nacido, eh, es que en el recién nacido, y obviamente lo vamos a tener en los sujetos, el 80% esperen que me quedó como súper grande acá, el 80% no, queda grande, de las áreas cerebrales son asociativas, ¿sí? No tanto motoras, sino más bien de todo un sistema que podríamos decir a nivel del pensamiento, a nivel de asociación, no tanto de acción. Obviamente que eso se va a tener que ir madurando poco a poco. Y a nivel de cerebral, en el nacimiento tenemos un cerebro que aproximadamente pesa 300 y un poquito más de gramos, 335 gramos, y tiene que crecer hasta un cerebro de aproximadamente 1,5 kilos, más o menos. Entonces, ese crecimiento, esa maduración necesita de oxígeno, necesita de glucosa, y por eso es que yo les decía esto que les nombraba hoy, de la importancia de una buena alimentación, la importancia de que en el momento del nacimiento no se produzcan anoxias, porque necesita de oxígeno el sistema nervioso para poder funcionar. Y durante, digamos, después del nacimiento, lo que ya les había dicho antes, se sigue generando una maduración y digamos, un desarrollo del cerebro con sinaptogénesis, con mielinizaciones, con axones que cada vez se van volviendo con mucha más mielina para poder rápidamente pasar la información, eh, con la búsqueda de conexiones de las neuronas de un área con las de otras áreas para poder generar mayor rapidez y conexión entre una y otra. Entonces, todo esto es un mecanismo que se sigue dando. Bueno, esto lo vamos a volver a ver cuando veamos funciones ejecutivas, pero bueno, las diferentes áreas y las diferentes funciones, eh, y que obviamente todo lo que está en el sector posterior, digamos, todo lo que tiene que ver con el lóbulo occipital, se va a empezar digamos, a madurar y a desarrollar, si bien todo va a estar al momento del nacimiento, pero a nivel madurativo se va a empezar a ejercer primero lo que está en la zona posterior y por último todo lo frontal. Entonces, todo lo que es visoperceptivo en un recién nacido está como mucho más
en auge porque está ahí en el momento en el que empieza a generarse una madurez y un desarrollo de esas áreas, para luego ir avanzando hacia los lóbulos parietales y digamos, temporales, que son temporal, que es esta área de acá, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la comprensión y con la recepción, con la recepción, comprensión y con la expresión del lenguaje, aunque la expresión del lenguaje más tiene que ver con un área eh, más cercana a lo frontal, entonces va a tardar un poquito más. Por eso cuando veamos lenguaje van a ver que puede comprender, pero quizás comprende más cantidad de palabras de las que expresa. Y los lóbulos parietales de las sensaciones, también del lenguaje, de lo perceptivo, de la atención, para que la última área que se va a desarrollar sea toda el área frontal o prefrontal, en donde vamos a tener resolución de problemas, pensamiento, la personalidad, el humor, el control de los impulsos. Entonces, por eso a veces uno puede hablar de un niño de una niña de 4 años que todavía el control de los impulsos no esté bien desarrollado, pero cuando hablamos de 7, 8 años, ya creemos y esperamos que ese control de los impulsos esté desarrollado. Por eso cuando se evalúa, por ejemplo, a la hiperactividad, no se ejerce una evaluación, o sea, se puede evaluar antes, pero no se hace un diagnóstico hasta tanto esté entre los 7 y 8 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque se le da tiempo al desarrollo neuronal para poder lograr esas adquisiciones. Bien, y ustedes van a tener, yo no lo voy a desarrollar ahora para no, ya es muy tarde, los hitos del desarrollo, pero lo vamos a volver a ver. De 0 a 12 meses, lo voy a poner solamente para que lo vean, que cada uno de los, digamos, está dividido por meses y va teniendo diferentes aspectos, ¿no? Tanto cómo está el sueño, cómo está la alimentación, digamos, vamos a ir recorriendo poco a poco. No está todo dividido tan bien, ¿por qué? Porque hay cosas que, por ejemplo, la alimentación es la misma durante los primeros 3 meses o tiene las mismas características, pero tal vez en esos primeros 3 meses vimos que, no sé, la atención fue cambiando o tenemos en cuanto al llanto, eh, la diferenciación del llanto, como yo les decía, al principio muy indiferenciado y luego empezamos ya a ver que llora por hambre de una manera o llora porque tiene dolor de otra. Entonces esas respuestas también van a ser diferentes.